Suma Teológica, parte segundo 2ae, cuestión 125. El temor. A continuación, vamos a tratar de los vicios opuestos a la fortaleza. Q, 130, y en primer lugar, del de temor. Después, de la falta de temor o impavidez. Q, 126. Por último, de la audacia. Q, 127. Sobre el temor planteamos 4 problemas. ¿El temor es pecado? ¿Se opone a la fortaleza? ¿Es pecado mortal? ¿Excusa o disminuye el pecado? Artículo 1. ¿El temor es pecado? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no es pecado. 1. El temor es una pasión, como queda dicho, 1.2q, 23a, quoro q 41a1. Pero, según leemos en Dusviethic, y por las pasiones ni se nos alaba ni se nos censura, y como todo pecado es reprobable, parece que el temor no es pecado. Tú, nada que se manda en la ley divina es pecado, porque la ley del Señor es perfecta, como leemos en el Salmo 18.8. Pero el temor se manda en la ley de Dios, porque se dice en F 6.5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, por tanto el temor no es pecado. Nada que esté en la naturaleza del hombre es pecado, porque el pecado es contrario a la naturaleza, como dice el Damasceno en el libro 2, pero el temor es connatural al hombre. Por eso dice el filósofo en 13 Ethic, que estará loco o privado del sentido del dolor, el que no teme nada, ni los terremotos, ni las inundaciones. Por tanto, el temor no es pecado. Contra esto está lo que dice el Señor en MT 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Y también leemos en Es 2:6. No temáis ni tengáis miedo a sus palabras. Respondo. En los actos humanos se dice que algo es pecado porque implica un desorden, pues el bien del acto humano consiste en un cierto orden, como queda probado. Desa 2Q 114.1. Ahora bien, aquí el orden debido reside en que el apetito se someta al régimen de la razón, y la razón manda evitar ciertas cosas y buscar otras, y entre las primeras manda huir de unas más que de otras, igualmente entre las segundas buscar unas más que otras, y cuanto más debemos buscar un bien, tanto más debemos huir del contrario. De ahí que la razón manda la búsqueda de unos bienes más que la huida de otros males. Por tanto, cuando el apetito huye de lo que la razón manda soportar para no desistir de lo que se debe buscar con más fuerza, se da el temor desordenado, y tiene razón de pecado. Por el contrario, cuando el apetito huye por temor de lo que, según la razón, debe huir, entonces el apetito no es desordenado ni hay pecado. A las objeciones, 1. El temor tomado en sentido general implica de suyo universalmente una huida. En este sentido, no importa razón de bien o de mal. Igualmente sucede con cualquier otra pasión, pero dice el filósofo que las pasiones no son dignas de elogio ni de vituperio, es decir, no son elogiados ni vituperados los que se irritan o temen, solo lo son si se comportan en su ira o temor ordenada o desordenadamente. El temor que recomienda el apóstol es conforme a la razón, es decir, el siervo debe temer apartarse de los deberes que debe prestar al amo. 3. La razón manda huir de los males a los que el hombre no puede hacer frente y de cuya resistencia no se deriva ningún bien. Y por eso el temor de tales males no es pecado. Artículo 2. ¿El pecado de temor se opone a la fortaleza? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado de temor no se opone a la fortaleza. 1. La fortaleza recae sobre los peligros de muerte, como se ha dicho, QSU 123a poro. Pero el pecado de temor no siempre dice relación a los peligros de muerte, pues comentando el Salmo 127.1, dichosos todos los que temen al Señor, dice la glosa, que el temor humano es aquel por el cual tememos padecer los peligros de la carne o perder los bienes de este mundo. Y al glosar el texto de MT 2644, oró por tercera vez diciendo aún las mismas palabras, etc. Dice que hay un triple temor malo, a saber, el temor a la muerte, el temor al menosprecio y el temor al dolor.
Por tanto, el pecado de temor no se opone a la fortaleza. Lo que más se alaba en la fortaleza es el exponerse a los peligros de muerte, pero sucede a veces que uno se expone a la muerte por temor a la esclavitud o a la deshonra, según San Agustín en Idesiv. Dei refiere de Catón, que se dio muerte por no ser esclavo de César. Luego el pecado de temor no se opone a la fortaleza, sino que más bien tiene algo en común con ella. Toda desesperación dimana de un temor. Sin embargo, la desesperación no se opone a la fortaleza, sino más bien a la esperanza, como hemos indicado anteriormente. Qui vincha 1, 1, 2, Q, 40, foro. Luego tampoco el pecado de temor se opone a la fortaleza. Contra esto está el que el filósofo, en segundo y 13 Ethic, que contrapone la timidez a la fortaleza. Respondo, como hemos dicho, Sonove 3, 1, 2, Q, 43. 1. Todo temor procede del amor, pues solo se teme lo contrario de lo que se ama. Ahora bien, el amor no está circunscrito a un género concreto de virtud o de vicio, sino que el amor ordenado se incluye en toda virtud. Así, todo hombre virtuoso ama el bien propio de la virtud, lo mismo que el amor desordenado se incluye en todo pecado, ya que de tal amor surge el apetito desordenado, de modo semejante, el temor desordenado se incluye en todo pecado. Por ejemplo, el avaro teme la pérdida del dinero, el voluptuoso la pérdida del placer, y así sucesivamente. Pero el temor principal es el de los peligros de muerte, según se prueba en Song Ethic, y por eso el desorden de tal temor se opone a la fortaleza, que se ocupa de los peligros de muerte. Por eso se dice por antonomasia que la timidez se opone a la fortaleza. A las objeciones, 1. Los argumentos de autoridad aducidos se refieren al temor desordenado tomado en general, el cual puede oponerse a distintas virtudes. Los actos humanos se conocen sobre todo por el fin, como se prueba por lo antedicho. 1.2q, 1.3q, 6, y propio del fuerte es exponerse a los peligros de muerte por un bien. Pero el que se expone a ellos para huir de la esclavitud o de algo costoso, se deja vencer por el temor, y esto es contrario a la fortaleza. De ahí que diga el filósofo en 3 Ethic que el morir por huir de la pobreza o de la necesidad o de la tristeza no es propio del fuerte, sino del tímido, ya que huir de la dificultad es debilidad. Como hemos dicho, 1.2q, 45a, 2. Así como la esperanza es principio de audacia, así el temor lo es de desesperación. Por eso, del mismo modo que en el fuerte, que usa la audacia con moderación, se presupone la esperanza, así, por el contrario, la desesperación nace del temor, pero no parece conveniente que cualquier desesperación provenga de cualquier temor, sino del que está dentro del mismo género. Pero la desesperación opuesta a la esperanza pertenece a las cosas divinas, es decir, a un género distinto del temor que se opone a la fortaleza, que se refiere a los peligros de muerte. Por tanto, el argumento no es válido. Artículo 3. ¿El temor es pecado mortal? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no es pecado mortal. 1. Como queda dicho, 1.2q, 23a, 1, 4. El temor reside en el apetito irascible, que forma parte de la sensualidad, pero en la sensualidad solo hay pecado venial, según hemos visto, 1.2q, 74a, 3 a, foro. Por tanto, el temor no es pecado mortal. Todo pecado mortal aparta totalmente el corazón de Dios. Pero esto no sucede en el temor, porque sobre el texto de JDT 7.3, el que es temeroso, etc., y comenta la glosa. Tímido es el que tiembla a primera vista ante los combates, pero no se arredra en su corazón, sino que puede rehacerse y reanimarse. Por tanto, el temor no es pecado mortal. El pecado mortal no solo aparta de la perfección, sino también del precepto. Pero el temor no aparta del precepto, sino solo de la perfección, ya que, comentando las palabras del DT 28, ¿quién tiene miedo y siente desfallecer su corazón? Dice la glosa. Se nos enseña aquí que nadie puede recibir la perfección de la contemplación o de la milicia espiritual
si teme despojarse de las riquezas terrenas, por tanto el temor no es pecado mortal. Contra esto está el que por un solo pecado mortal uno merece la pena del infierno. Y esta pena se debe a los tímidos, según palabras del AP 21,8. Los tímidos, los infieles, los abominables, etc. Y tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por tanto, la timidez es pecado mortal. Respondo, como hemos visto, a 1. El temor es pecado en cuanto desordenado, es decir, en cuanto rehúye lo que no debiera rehuir según la razón. Ahora bien, este desorden en el temor a veces consiste solo en el apetito sensitivo, sin el consentimiento del apetito racional, y en este sentido no puede ser pecado mortal, sino solo venial. Sin embargo, dicho desorden en el temor alcanza a veces al apetito racional, que llamamos voluntad, la cual, por su libre albedrío, rehúye algo en contra de la razón. Y tal desorden en el temor unas veces es pecado mortal y otras venial. Sí, pues, por el temor que le hace huir del peligro de muerte, o de cualquier otro mal temporal, uno está dispuesto a hacer algo prohibido o a omitir algo preceptuado en la ley divina, tal temor es pecado mortal. En los otros casos será venial. A las objeciones, 1. La argumentación parte del temor en cuanto cae bajo la sensualidad. También la glosa puede entenderse del temor que reside en la sensualidad, o puede decirse mejor que está atemorizado totalmente en su corazón, aquel cuyo ánimo es irreparablemente vencido por el temor. Puede, no obstante, ocurrir que, aun cuando el temor sea pecado mortal, sin embargo, uno no se atemorice tan obstinadamente que no pueda volverse atrás por persuasiones, como cuando el que peca mortalmente, consintiendo en la sensualidad, a veces se vuelve atrás, de suerte que no realiza lo que se había propuesto. La glosa se refiere al temor que aparta al hombre de un bien que no es de la necesidad del precepto, sino de la perfección del consejo. Tal temor no es pecado mortal, y en ocasiones es venial, y otras veces ni siquiera es pecado, como cuando uno tiene una causa razonable para temer. Artículo 4. ¿El temor excusa de pecado? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no excusa de pecado. 1. El temor, como acabamos de decir, a 1.3 es pecado, pero el pecado no excusa de pecado, sino que lo agrava. Por tanto, el temor no excusa de pecado. Si un temor excusara de pecado, sería sobre todo el temor a la muerte, que se dice que recae sobre el varón constante 14, pero este temor no parece que excusa de pecado, porque siendo la muerte inminente para todos, no debiera temerse. Luego el temor no excusa de pecado. Todo temor o es de un mal temporal o espiritual, pero el temor de un mal espiritual no puede excusar de pecado, porque no induce a pecar, sino más bien aparta del pecado. Incluso el temor de un mal temporal tampoco excusa de pecado, puesto que según el filósofo, Enter Ethic, y no hay por qué temer la pobreza, ni la enfermedad, ni cualquier otro mal que no proceda de nuestra propia maldad. Por tanto, parece que el temor en modo alguno excusa de pecado. Contra esto, está lo que se dice en el decreto, c. 1. El que por violencia y contra su voluntad ha sido ordenado por los herejes, parece tener excusa. Respondo, como hemos visto, a 1.3. El temor en tanto tiene razón de pecado en cuanto es contra el orden de la razón. Ahora bien, la razón juzga que unos males deben ser evitados más que otros. Por eso, si al huir de unos males que, según la razón, deben evitarse más que otros, no se huye de estos menores, no se comete pecado, y así debemos evitar más la muerte corporal que la pérdida de los bienes. De ahí que si uno, por temor a la muerte, prometiera o diese algo a los ladrones, estaría excusado de pecado, en el que sí incurriría quien sin causa legítima lo diera a los pecadores, dejando de lado a los buenos, a los cuales hay más obligación de dar. Por el contrario, si uno, al evitar por temor los males que según la razón deben ser menos evitados, incurre en males que según la razón deben ser más evitados, no podría ser excusado totalmente de pecado, porque tal temor sería desordenado. Ahora bien, los males del alma deben ser temidos más que los del cuerpo,
y éstos más que los males de las cosas exteriores. Por eso, si alguno incurre en los males del alma, que son los pecados, por evitar los males del cuerpo, como pueden ser los azotes o la muerte, o los males exteriores, como la pérdida del dinero, o si tolera los males corporales para evitar la pérdida del dinero, no está excusado totalmente de pecado. No obstante, su pecado queda un tanto disminuido, porque lo que se hace por temor es menos voluntario, ya que se impone al hombre una cierta necesidad en su obrar ante la amenaza del temor. De ahí que diga el filósofo que lo que se hace por temor no es voluntario totalmente, sino mezcla de voluntario e involuntario. A las objeciones, 1. El temor no excusa en cuanto a pecado, sino en lo que tiene de involuntario. Tú, aunque la muerte amenace a todos necesariamente, sin embargo la misma disminución del tiempo de vida ya es un mal y digno, por tanto, de ser temido. 3. Según los estoicos, que opinaban que los bienes temporales no serán bienes del hombre, se desprende consiguientemente que los males temporales no son males del hombre, y por tanto no deben temerse. Pero según San Agustín, en su libro de Lib, Arbi, los bienes temporales son los menores, en lo cual coincide con los peripatéticos, y por eso los males contrarios deben efectivamente ser temidos, aunque no en exceso, de forma que por miedo a ellos nos apartemos del bien de la virtud.